Muy buenas tardes, vamos a comenzar con la ponencia de hoy, cuyo tema es la cognición social y la competencia pragmática. Me presento, mi nombre es Dominique Sirombal y también les van a hablar Alice Martínez Brochet y María José Quintero González. Bueno, continuando con la temática que tenemos este día, entonces, está orientada netamente a lo que es el caso de niños y niñas con trastorno específico del lenguaje. Comenzaré diciendo entonces los temas a tratar en esta ponencia. Vamos a comenzar con la contradicción entre la existencia de un retraso evolutivo en la cognición social de niños y niñas con TEL, el análisis sobre la relación entre las habilidades lingüísticas y también de la cognición social, y los estudios relevantes entre habilidades sociales cognitivas con los TEL. Comenzaré con la primera pregunta, que es: ¿existe un retraso en la cognición social de niños y niñas con trastorno específico del lenguaje? Bueno, tenemos acá tres aristas importantes, que es la evaluación de la cognición social con creencias falsas y también el retraso generalizado versus los niños que presentan una mayor dificultad a nivel pragmático y semántico. Y también establecer las diferencias que existen entre el trastorno específico del lenguaje y el trastorno pragmático del lenguaje. Tanto la cognición social como la teoría de la mente hacen referencia a la destreza cognitiva, ya que capacita a los seres humanos a informar de los estados mentales propios y también el que tienen otras personas, representando en deseos, creencias, emociones e intenciones. La cognición social es esencial para predecir y explicar, tanto en el plano de la acción como en el ámbito comunicativo. Tenemos entonces el desarrollo de la cognición social y la teoría de la mente, en el área de la psicología infantil, la cual se basa clínicamente a partir de estudios de niños de 4 a 5 años. Tenemos entonces de que enfatiza la edad en que los niños distinguen representaciones mentales sobre la realidad. Para esta evaluación se utilizan entonces las tareas de creencias falsas, ¿ya? Que hay dos formas de razonamiento en esta edad, que sería el razonamiento de primer orden y el razonamiento de segundo orden, que es a partir de los niños de 7 años. El razonamiento de primer orden entonces está relacionado con la comprensión de emociones basadas en creencias y el razonamiento de segundo orden está relacionado con la facultad de comprender estilos de habla indirectos, como por ejemplo la metáfora, la mentira y la ironía. Vamos también hacia una evaluación mentalista más global y natural, y aquí nos queremos basar en dos conceptos muy importantes, que serían las tareas de reconocimiento de intenciones y las tareas de perspectiva emocional. Se propone un modo alternativo y complementario que supone emplear metodologías que impliquen una evaluación mentalista mucho más natural y más global, que también tomen en cuenta tareas de perspectiva emocional y las tareas de reconocimiento de intenciones comunicativas. Y también vamos a enfocarnos en 4 enfoques teóricos que explicarían mejor cuál es el papel del lenguaje en el desarrollo de la cognición social. Y tenemos primero entonces el enfoque teoría-teoría, que nos dice que cree netamente en el componente innato de la cognición social, mientras que el segundo enfoque, que es el modularista, es aquel que apoya la existencia de un módulo específico para la teoría de la mente. El tercero entonces nos habla, que es el de enfoque de simulación, nos habla de aquellos que proponen la maduración de la cognición social, ya que es producido a través del desarrollo de determinadas capacidades humanas para aprender del medio. Y por último tenemos el enfoque constructivista, que nos dice que está basado en argumentos que acentúan el papel mediador de la interacción social en la apreciación de la mente propia y ajena. Incidencia de las lingüísticas entonces en el desarrollo de la cognición social. Tenemos una relación que se establece a nivel intraindividual y el interpersonal. En el intraindividual entonces tenemos capacidades lingüísticas, mientras que en el interpersonal el intercambio conversacional con otro, y esto se produce en la interacción. Ambos en relación entonces nos permiten predecir mejor cuál va a ser el resultado en las tareas de creencias falsas y también en la comprensión emocional. Y por último, la contribución específica de las habilidades gramaticales, semánticas y pragmáticas. Tenemos los estudios longitudinales, que nos dice que han demostrado que la competencia gramatical es un aspecto clave para representar las estructuras de la información, y las evidencias mentalistas tempranas, que nos dicen que facilitar la adquisición del léxico es cierto, ya que los niños y niñas que tienen mejores niveles de vocabulario comprensivo obtienen más éxito en tareas de creencias falsas que los niños que no tienen este nivel. Y tenemos entonces en los estudios longitudinales las oraciones completivas, como el razonamiento sobre las creencias falsas, y en las metacognitivas y metalingüísticas los referidos al estado mental. Muy buenas tardes, mi nombre es Alice Martínez y voy a continuar con el desarrollo de nuestro trabajo. Bueno, muchos de los autores se han preocupado por estudiar si los niños y niñas con retraso y anomalías en el área del lenguaje
tienen más obstáculos para construir conceptos mentalistas a causa del retraso, trastorno lingüístico, como es el caso de la población de los niños con déficit auditivo, la población con autismo y la población con el trastorno específico del lenguaje. Este último es de sumo interés para estos autores en la actualidad, ya que es un trastorno puro del lenguaje, es decir, que la concurrencia de un retraso cognitivo-social solamente puede ser explicada por el déficit en el desarrollo del código lingüístico y no por factores de exposición tardía, como ocurre en los casos de los déficits auditivos o los factores intrínsecos de un déficit más grave de la competencia o interacción social, como es el caso del trastorno autista. Bueno, para entrar más de lleno en lo que es el trastorno específico del lenguaje, podemos decir que entre el 5 y el 7% corresponde a la población infantil. Para diagnosticar a estos niños, podemos decir que presentan una limitación significativa de sus habilidades lingüísticas, o sea, las receptivas, comprensivas y o comunicativas. Sin embargo, y a pesar de esto, presentan actitudes adecuadas a la edad, razón por la cual suelen demostrar un nivel de inteligencia verbal inferior al manipulativo. Dado el desarrollo atípico del lenguaje, es común a otras patologías. Es muy importante para realizar un buen diagnóstico del trastorno específico del lenguaje que se deben excluir de otras posibles lesiones orgánicas, dificultades sensoriales o cuadros autistas. Y por último, y lo más importante, es que deben excluirse de niños que hayan tenido un buen aprendizaje en su entorno. El trastorno específico del lenguaje tiene una complejidad estructural. Este se considera heterogéneo, no exclusivo y variable en cuanto a la sintomatología lingüística, ¿verdad? Hablamos de un trastorno heterogéneo porque las dificultades se pueden manifestar en tanto su modalidad receptiva y o expresiva. Hablamos de no exclusivo cuando existen distintas dimensiones del lenguaje que no funcionan de manera independiente, y al mismo tiempo hablamos de un trastorno variable porque el mismo sujeto puede pasar de una categoría diagnóstica a otra a lo largo de su desarrollo, puesto que las variables lingüísticas afectadas van ligadas a variables neurocognitivas y a la intervención psicopedagógica. Dada la existencia de la inhabilidad conversacional del trastorno específico del lenguaje, en la literatura aparecen distintos intentos por describir un subgrupo de sujetos que manifiestan problemas acentuados en el ámbito comunicativo, caracterizados por dar respuestas poco contingentes, inmaduras o pragmáticamente inadecuadas a un interlocutor y a una situación específica. Para algunos autores se trata de un perfil intermedio entre el trastorno específico del lenguaje y el trastorno del espectro autista, especialmente ligado al diagnóstico de baja influencia del espectro como el trastorno de Asperger. Vamos a continuar con el trastorno pragmático del lenguaje, dando una breve reseña donde antiguamente se le denominaba el síndrome semántico pragmático y luego fue excluido este concepto por el trastorno semántico pragmático. El DSM-4 le da a la terminología de este trastorno como trastornos generalizados del desarrollo no especializado o trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Bueno, y a pesar de todo esto, actualmente a este trastorno se le denomina trastorno pragmático del lenguaje, porque no encuentran evidencia de sujetos poco exitosos en situaciones comunicativas, pero con buena competencia semántica. Y para terminar y finalizar, vamos a hablar de la evaluación del componente pragmático, que habla de la capacidad del niño de comunicarse en distintos contextos en base a la valoración de tres aspectos: el conocimiento de las funciones comunicativas, como es la comprensión del lenguaje literal, el dominio de las destrezas para el discurso conversacional,
el análisis de las aptitudes discursivas, que es la toma de turnos o uso de estrategias de rectificación, y para diagnosticar sus necesidades comunicativas, hablamos de un análisis cualitativo, en donde se recoge la información sobre los procesos reales llevados a cabo por los niños, y también utilizamos los test estandarizados como el Children's y el CC2. Mi nombre es María José Quinteros, también represento al grupo y voy a terminar definiendo cuáles son las habilidades cognitivas sociales de los niños con trastorno específico del lenguaje. Bueno, a grosso modo, desde un enfoque social, se dice que las capacidades lingüísticas van a repercutir significativamente en las condiciones sociales. Por tanto, se puede definir que dentro de la población con un lenguaje deficitario, el desarrollo de las habilidades de razonamiento mentalistas van a ser deficitarias también. Sin embargo, algunos autores han señalado que existe una correlación del lenguaje con la cognición social. Y esto se ve reflejado en que las tareas mentalistas son tareas que verbalmente van a requerir de un lenguaje comprensivo y resolutivo de mayor dificultad. Por tanto, los niños con trastorno específico del lenguaje no van a superar las tareas de la teoría de la mente. Por tanto, hay ciertos estudios que explican que el papel del lenguaje en la cognición social, bajo una hipótesis de la teoría de la mente, podría generarse a partir de las capacidades lingüísticas. Esto quiere decir que los niños con trastorno específico del lenguaje van a presentar un retraso de la adquisición de aptitudes y habilidades cognitivas sociales y también dentro del trastorno heterogéneo. Como por ejemplo, el lenguaje más o menos desarrollado en una situación de las habilidades semánticas van a ser normales, pero también van a influir dentro de lo gramatical, que va a estar empobrecida. Otros autores interesados en lo que son los niños con trastorno específico del lenguaje han señalado que estos niños o esta población resaltan la capacidad que ellos tienen para la inteligencia no verbal. Por otra parte, y tomando en cuenta de que el desarrollo del lenguaje es un proceso superior de total relevancia para la maduración de las teorías de la mente, aquella población con niños con trastorno específico del lenguaje precisamente se halla un retraso en la adquisición de las facultades cognitivas, como por ejemplo en el ámbito clásico y las creencias falsas. Concluyendo entonces con esta exposición, hay investigadores que señalan que los niños con trastorno específico del lenguaje adquieren un retraso lingüístico que va a influir en los retrasos de adquisición de las habilidades sociales, desde dos focos. El primero tiene que ver con el reconocimiento de las habilidades y creencias falsas, y por otro lado tiene que ver con la cognición social. Y en la cognición social vamos a ver ciertas aristas que van a comprender el reconocimiento de las emociones, intenciones comunicativas, sentido del humor y sentido figurado. Las habilidades lingüísticas estructurales comúnmente se afectan en los niños con trastorno específico del lenguaje, y estas habilidades que tienen que ver con el desarrollo sociocognitivo se van a ver afectados por este grupo de población. Sin embargo, frente a tareas complejas como la búsqueda del sentido figurado, va a afectar en las habilidades pragmáticas. Y esto tiene que ver con que los niños con trastorno específico del lenguaje no van a poder acceder a un nivel de pragmancia dentro del lenguaje. Por tanto, las tareas que mejor van a demostrar la dificultad que los niños presentan van a influir en la inteligencia social. Y esto quiere decir que la inteligencia social va a ir orientada a un contexto comunicativo. Muchas gracias por la atención, el tiempo y la disponibilidad.